En Honduras, por la situación histórica de cómo se ha manejado el tema de seguridad y la relación con donde las Fuerzas Armadas siempre tuvieron una injerencia muy importante y la han tenido, entonces normalmente sucede que para la ciudadanía no siempre es claro esta diferencia entre funciones de defensa y las tareas de defensa del Estado y el tema de la seguridad. Históricamente la separación entre defensa y seguridad tiene que ver en principio tanto en el ámbito geográfico como en las competencias mismas de los dos grandes áreas, ¿no? Tienen que ver con todo lo relacionado al orden público interno, que es tarea exclusiva de la fuerza policial, y el orden externo, que es tarea de las Fuerzas Armadas. Esa delimitación de lo que es la función militar y la función de seguridad ha sido importante, sobre todo, digamos, del periodo de posguerra fría y post-conflicto regional centroamericano, porque a partir de ese momento era necesario transformar las instituciones de defensa y de seguridad en el marco del fortalecimiento democrático. En defensa se asume la defensa del territorio, de la integridad, de la soberanía, todo lo que es el tema de fronteras. Yo creo que de manera directa y primaria podemos decir que la defensa tiene como elemento central y fundamental la soberanía y la nación, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental y el rol central de las Fuerzas Armadas en los diferentes países. Preservar la soberanía, la integridad territorial y la nación, como entendida esta, como el país básicamente. Cuando nosotros hablamos de función militar, estamos hablando de una función en la cual los militares tienen como papel exclusivo, si se puede decir, el resguardo del territorio frente a amenazas y la defensa de la soberanía del país. En este sentido, el Estado lo que hace es depositar en las Fuerzas Armadas la capacidad militar de respuesta frente a cualquier amenaza a su territorio o frente a cualquier amenaza a su soberanía. Para la defensa, las Fuerzas Armadas están preparados para combatir a un enemigo, a un adversario, a un invasor del territorio. La policía debería estar preparada para tratar con ciudadanos, no con enemigos. Y eso es parte de la tergiversación de los riesgos y de la trágica consecuencia de violación a los derechos humanos por parte de las dos instituciones. El problema es que por nuestra conformación histórica, estos temas de seguridad y de defensa han estado entremezclados, muchas veces confundidos, muchas veces ambiguos en sus diferencias. Y eso ha sido así porque la conducción de ambos factores históricamente en las décadas anteriores siempre se planteó como una responsabilidad fundamental de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solo tenían la primacía de la defensa, sino que también la primacía en el tema de la seguridad.
Hoy, cuando hablamos de seguridad, lo que se está relevando es el tema de la seguridad de las personas como derecho. Por lo menos esa es una dimensión importante de la seguridad y particularmente de la seguridad ciudadana. El derecho que tenemos los ciudadanos de vivir libre de temor y bajo, la seguridad de que del Estado puede actuar en caso de que sus derechos sean violentados. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad ciudadana, de seguridad de las personas y sus bienes, de la seguridad pública. Cuando hablamos de seguridad pública, estamos hablando de aquella seguridad que tiene que ver con el desplazamiento de personas, con la seguridad de los bienes públicos, con la seguridad que garantiza los derechos de locomoción, de traslado, de patrimonio. Sobre todo el derecho a recorrer los espacios públicos sin temor, el derecho a que sus bienes van a ser resguardados, a que no va a ser atacado en su integridad física. Entonces, ese es el tipo de seguridades que ha venido cobrando relevancia en el proceso de construcción democrática reciente. Por eso la separación de los mandos se ha reiterado que son fundamentales para poder diferenciar este tipo de funciones. Ahora, hoy en día a veces existe un debate sobre si las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Defensa deben participar en temas de seguridad. Y esto básicamente tiene que ver con que las instituciones de la seguridad, sobre todo en el caso de la policía, no siempre ha respondido de la mejor manera a la ciudadanía y se genera ese debate. Pero es importante mantener las diferencias en un país democrático y que quiere fortalecer su institucionalidad. Mientras los militares deben estar dedicados a la defensa del territorio nacional, de su integridad, a la defensa de la soberanía nacional, los policías deben estar dedicados a la protección de la ciudadanía, al combate del delito interno, al control, represión, seguimiento de la criminalidad y a la prevención de los delitos. O sea, en pocas palabras, la policía debe ocuparse del orden público interno.